Bueno, primero hay que tomar en cuenta que el desarrollo para esta sesión de clase corresponde ser al tema de configuración electrónica. Y cuando nosotros hablamos acerca de la configuración electrónica, necesito sí o sí, ¿ya? Necesito sí o sí tener en cuenta toda la parte de los números cuánticos. Si no tengo en orden los números cuánticos, me va a costar ligeramente un poco, ¿ya? Ya que recuerden que la configuración electrónica es el ordenamiento sistemático que se tienen en los electrones, la cual esos están ordenados en lo que nosotros hemos llamado las regiones energéticas. Si recuerdan, las regiones energéticas son el nivel cuántico principal, secundario, perdón, los niveles, subniveles y orbitales, ¿no? Entonces, los electrones están distribuidos ahí, en la zona espacial, están distribuidos en esas regiones energéticas. Y siempre están considerando energía y estabilidad, siempre. Por eso nosotros podríamos decir, ¿ya? Que dentro de este desarrollo, podríamos señalar que dentro de este desarrollo tenemos, por ejemplo, estos niveles, de lo cual estos niveles para nosotros, tú sabes que estos niveles que están acá, el nivel uno, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, el 5, el 6 y el 7. Números cuánticos, ¿sí o no? Y entiendo yo que cuando se aleja el núcleo existe mayor energía y cuando se acerca al núcleo existe mayor estabilidad. Eso sabemos muy bien, ¿verdad? Cuando vemos un electrón que se va alejando del núcleo, quiere decir que es muy energético. Y cuando se acerca al núcleo quiere decir que es muy estable. Entonces, la configuración se trata de eso, de interpretar correctamente la energía, de interpretar correctamente la estabilidad. Y esta energía, esta estabilidad, tú vas a ver a los electrones ahí esparcidos, ¿ya? Necesariamente. Entonces, sí o sí tienes que manejar números cuánticos. ¿Está ahí? Lo primero que nosotros vamos a realizar acá vendría a ser una distribución por subniveles, ¿ya? Vamos a realizar una distribución por subniveles. Para eso vamos a colocar como primer punto, ¿ya? Dentro de esta distribución por subniveles, vamos a colocar el primer punto que sería el principio, ¿ok? De Aufbau. Ahora, ¿qué significa el principio de Aufbau? ¿Ya? Aquí los electrones se tienen que distribuir en estos orbitales, Schar principal, difuso y fundamental, ¿ya? Siempre de mayor estabilidad a menor estabilidad. Acabas de ver el gráfico, ¿ok? En la gráfica, donde si el electrón está más cerca del núcleo es más estable, se aleja del núcleo es más energético. Entonces, siempre se tiene que mover de más estable, o sea, cerca del núcleo, a menos estable. O se tiene que mover de menos energético a más energético. Entonces, sí o sí, el principio de Aufbau nos propone la idea de ordenar a los elementos químicos en orden creciente a su energía, ¿ya? Así que decimos el orden creciente, ¿ok? A la energía. Ese es el principio de Aufbau, ¿ok? Donde se ordenan de regiones de mayor a menor estabilidad. No te olvides, de mayor a menor estabilidad. Atentos, por favor, ¿ya? Es un tema bastante práctico, pero hay que colocar algunos conceptos previos que debemos de saber. Y todo esto está en el PDF que te he compartido, ¿ah?
Entonces, necesito ordenarlos yo, ¿ok? De mayor a menor estabilidad, sí o sí. Y para poder ordenar esta energía, ¿ya? Para poder ordenar esta energía se va a aplicar lo que sería lo que ya conoces tú como energía relativa, ¿ok? ¿Cómo se calcula la energía relativa? Tú sabes perfectamente que es principal más secundario, ¿sí? Es principal más secundario. Así que si es que yo tengo, por ejemplo, acá el 2p, su energía relativa tendría que ser, ¿cuánto valdría el principal? 2, ¿cierto? El secundario sería 1, porque recuerda que S0, P1, D2, F3, así que energía relativa igual a 3. Si tuviera el 1S, tendría que ser 1, S vale 0, vale 1. Si tuviera el 4F, sería 4 más F que vale 3, sería 5. Entonces, te das cuenta justamente, eso es el principio de Afao. Eso es el principio de Afao. Entonces, recuerden ustedes, por favor, que aplicamos energía relativa, ¿ok? Y la energía relativa para nosotros, ¿ya? Vendría a ser el principal y el subnivel, la relación de estos. Para lo cual tenemos como subniveles el Sharp principal, difuso y fundamental. Recordemos que Sharp posee como máximo 2 electrones, ¿sí? Principal 6, difuso 10 y fundamental 14. Para lo cual el ordenamiento vendría a ser en zigzag, ¿ya? Vendría a ser en zigzag. Esto, por favor, también lo conocemos nosotros. Si acaso, vemos por acá, lo conocemos como la regla de Teralt, ¿ok? Llamado también la regla de Moyer, conocida también con el nombre de la regla de Sarrus o simplemente la regla de Serrucho. ¿Está bien? La regla del Serrucho. Y recuerda que toditito esto está en función al orden creciente a su energía relativa. Sí o sí. Dime tú, ¿cuánto vale la energía relativa acá? Mira, ¿cuánto vale su energía relativa en este caso? Principal vale 1 más 0, que es S, 1. 2 más 0, que es S, 2. 2 más P, que es 1, 3. 3 más S, que es 0, 3. 3 más P, que es 1, 4. 4 más S, que es 0, 4. Y acá 4 más D vendría a ser 6, o 3 más D, 5. 4 más P, 6, 5, perdón. 5 más S vendría a ser 5. 5 más D sería 7. 5 más P sería, en este caso, 6. Me doy cuenta que el orden creciente es a la energía relativa, sí o sí, ¿ok? El orden creciente es a su energía relativa. Y recuerda tú que podríamos aplicar la regla de Rydberg, ponemos por acá, el cual trabajamos eso en números cuánticos. Si aplicamos la regla de Rydberg, puedo saber yo la cantidad de electrones que se tiene por cada uno de los niveles. En el nivel 1, la regla de Rydberg, ¿te acuerdas? Que es 2n al cuadrado, ¿no? En el primer nivel, que serían 2, segundo nivel 8, tercer nivel 18, cuarto nivel 32. Hasta el cuarto nivel se acepta la regla de Rydberg tal cual, ¿verdad? Hasta ahí son estables. Pasado el cuarto nivel, el quinto, el sexto y el séptimo nivel se mantienen y luego baja, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podríamos interpretar, ¿ya? Podríamos interpretar que se cumple la regla de Rydberg, pero con algunas, en este caso, restricciones, ¿no? Algunas restricciones hay. Ahora, lo que dice el principio de Gauss, ¿qué cosa es?
el ordenamiento de los niveles de menos a más energía, de mayor estabilidad a menor estabilidad. Ahí está la regla del principio de Aufbau, ¿ya? Que podríamos utilizar ciertas memotecnias para poder recordarla, como por ejemplo, podría ser sí, sopa, sopa, se da pensión. Ese es el que coloqué en el PDF que te compartí. Se fue plan, se fue planeta. Podríamos colocar también, si soy peruano, soy de Perú, soy de Perú, soy feliz de Perú, soy feliz de Perú. Podríamos colocar por ahí, por ejemplo, y decir, sí, sí papi, sí papi, sí papi, sí dame papi, sí fuerte dame papi, ok, sí fuerte dame papi. También. O una que podría popularizarse, que podría ser también, si postulo, si de nuevo postulo, si de nuevo postulo, soy feliz de nuevo postulando, soy feliz de nuevo postulando. En fin, ¿no? Entonces, podríamos aplicar diferentes formas. La idea es que lo recuerden, ¿no? Obviamente las academias de colegio podrían darte ciertas estructuras mnemotecnias, con la única intención es que lo recuerdes. ¿Está bien? Esa es la única intención. Así que tomar en cuenta, por favor, ello al momento de trabajar. Ahora, de esta misma, por favor, de esta misma, vamos a colocar también nosotros ahora una distribución, ¿ok? Por orbitales, al cual voy a llamarla, por favor, el principio de máxima multiplicidad. Oye, ya has visto cómo es el principio de Afbao. ¿Qué es lo que nos propone el principio de Afbao? Nos dice el ordenamiento en función a su energía. Y para ello se aplica la energía relativa. Quiero que recuerdes, la configuración electrónica, la configuración electrónica es tomar a los electrones y distribuirlos en las regiones energéticas. ¿Qué cosas son las regiones energéticas? Nivel principal, ¿ok? Donde están los subniveles y los orbitales. Ahí están distribuidos. ¿Y cómo están distribuidos? En función de la energía y la estabilidad. Para lo cual, ¿qué hemos propuesto? En primer lugar, el principio de Aufbau. ¿Qué propone el principio de Aufbau? El ordenamiento de todo esto en función a la energía. Donde nos dice que se mueve de menos energético a más energético, de más estable a menos estable. Y para ello, ¿qué es lo que se aplica en este caso? La energía relativa. Para ello, ¿qué se aplica? Energía relativa. ¿Ok? Vayamos ahora al principio de máxima multiplicidad, ¿ok? Donde aquí, por favor, ordena, ¿ok? Ordena a los ordena a los orbitales, ¿ok? En la mayor cantidad que podría presentar de spins, en función, ¿ok? De los spines. ¿Te acuerdas qué cosa eran los spines? Los electrones, ¿no? Que giraban alrededor de un orbital. Para lo cual nosotros vamos a colocar, por favor, aquí la regla de Hunt. ¿Qué es lo que nos propone la regla de Hunt? Primero, nos dice, coloque un electrón, ¿ok? De spin, coloque un electrón de spin antihorario. Quiere decir uno arriba, ¿verdad?
Quiere decir que el spin tiene que ser un medio positivo, ¿cierto? En cada órbita. No te olvides eso. Dos, complete ordenadamente. Dos, complete ordenadamente con electrones de espines horarios, que serían hacia abajo y que sería entonces menos un medio. Coloquialmente lo que hemos estado haciendo. Primero los de arriba, luego los de abajo. A ver, quiero por favor que se entienda muy bien dónde estamos parados. Tenemos electrones, los distribuimos, ¿ok? En la zona espacial. A esto lo llamamos regiones energéticas, donde se involucra la energía y la estabilidad. Punto. Ahora, eh, aparece el principio de Aufbau. ¿Qué es lo que nos dice el principio de Aufbau? Que el ordenamiento de estos subniveles, SPDF, ¿ok? Tiene que ser en función a su energía, de menos a más energético, o sea, del núcleo hacia alejado del núcleo, o puede ser del más estable, cerca al núcleo, al menos estable. Y para poder ordenarlo, aplica energía relativa, ¿verdad? Y ya sabes cómo aplicar la energía relativa. Y aparece esta regla de Moy, regla de Teralt, regla del Sarrus o del Serrucho, como quieras llamarlo, el cual ordena en función a su energía. Y ahora, por favor, el segundo criterio que se va a utilizar para la configuración electrónica es el principio de máxima multiplicidad, donde el principio de máxima multiplicidad nos dice que los electrones se ordenan en orbitales del mismo subnivel, ocupando siempre la mayor cantidad de orbitales, ¿ok? Con estos espines, o sea, estos electrones. Por eso aparece la regla de Hans. ¿Qué es lo que nos dice la regla de Hans? Que coloquemos espines primero antihorarios y luego horarios. Coloquialmente lo que hemos estado haciendo, primero los de arriba y luego los de abajo. Esa es la forma como nosotros lo vamos a estructurar. ¿Está bien? Para lo cual, por favor, tengo aquí, miren, me hice el primer ejemplo. Ahí los electrones del último nivel de la azufre 16. Aquí tengo la configuración de la azufre 16, tal cual. Y los electrones del último nivel, ok, tendrían que ser, en este caso, estos dos que están acá. Ahí está. Por lo cual lo vamos a sumar y tendría que ser 6 electrones llamados de valencia. Acá me dice, allá los electrones del último nivel del bromo. Igual hacemos la configuración electrónica del bromo, ¿ya? Ahí está. Y vemos que en su último nivel presenta 7 electrones de valencia. ¿Correcto? Luego me dice, hay los electrones principales, ¿ok? De telurio 52. Hacemos la configuración electrónica del telurio 52 y luego me doy cuenta que en los subniveles principales, en total tiene 22 electrones. ¿Sí? Entonces, así nosotros podríamos seguir trabajando en función a esta distribución electrónica, que considero que no es muy complicado, ¿eh? Simplemente hay que adaptarnos a la estructura que tiene, nada más. Nada más. Eso es cierto. Muy bien, vamos a colocar ahora, por favor, una distribución electrónica abreviada, el cual se utiliza como una distribución electrónica en función al kernel. Esta me permite a mí poder hacer ciertas abreviaturas. Por ejemplo, si yo tuviera el magnesio 12, podría aplicar quizá por este lado neón 10, 3S2, 3P4, ¿correcto? Podría colocar por este lado, por ejemplo, si tuviera al bromo 35 y colocar argón 18, 4S2, 3D10 y 4P5, ¿cierto? Podría colocar por aquí
al tuxteno o wolframio 74 y colocaríamos xenón 54. Si no recuerdo que sigue helio 1, neón 2, argón 3, criptón 4, xenón 5, así que seguiría el 6 y siempre empieza con S. Luego me voy a la memotecnia, aquí seguiría soy feliz de Perú, así que sería 4F14 y acá sería 5D4, porque voy a tener xenón 54, ¿ok? Más S256, 70 con el fluo, perdón, con el fundamental y 4 con este difuso. Algunos quizá podrían preguntar, profesor, ese 2D4 me trae recuerdos. Déjame decirte, por favor, en este caso, de que el S2D4 que está ahí, que te puede traer recuerdos, eso es cierto, pero el wolframio o tuxteno, déjalo así, ¿ok? En breve explicaremos por qué hacemos este comentario. Entonces, esas son abreviaturas, ¿no? Abreviaturas que me permiten a mí poder realizar la configuración electrónica de una manera un poco más clara, ¿cierto? A ver, tipos de orbitales. Cuando tengo orbitales llenos o saturados, nosotros los llamamos, ¿ok? Así, cuando tiene dos electrones el orbital, ¿ok? Que se puede representar de esta manera. ¿Está bien? Cuando tenemos orbitales semillenos, ¿ok? O semisaturados, quiere decir que se va a representar de esta manera, con un solo electrón. Cuando sean vacíos o nulos, quiere decir que se representan de esta manera. No tiene ninguno. Aplicando la regla de Hunt, dice, no se puede llenar completamente un orbital de un mismo subnivel mientras existan orbitales vacíos. ¿Está bien? Lo que ya habíamos hablado de la regla de Hunt. Así que si tengo el 7s2, entiendo que ese es un orbital con dos electrones. Así que tengo un orbital lleno, semilleno cero y vacío también. Si tengo el 6p4, quiere decir que tengo tres orbitales, porque tú recordarás S0, P1, D2 y F3. Entonces, si P es 1, como subnivel, tomaría valores desde -1, 0 y +1, siendo tres orbitales. Como son cuatro electrones, completo, relajando primero los de arriba, luego los de abajo. Tiene un orbital lleno, dos semillenos y cero vacíos. Si tengo el 3 de 7, difuso tiene 5 orbitales, así que voy a colocar aquí 5 electrones hacia arriba, los completos 6 y 7. Así que voy a tener dos orbitales llenos, 3 semillenos y cero vacíos. ¿Está bien? Entonces, hay que tomar en cuenta cuando me hablan acerca de orbitales. ¿Ya? Cuando a mí me relacionan en función a estos orbitales, nos ordenamos tranquilamente. Muy bien. Configuración en este caso de iones. Vamos a dejar por aquí una recomendación de este caso de iones, cuando tenemos estos casos ionizados. A ver, cuando tenemos estos casos ionizados, vamos a indicar lo siguiente. Cuando tenemos estos casos ionizados. Listo. A ver, cuando tenemos estos casos ionizados, te voy a dejar dos recomendaciones, ¿ya? Dos recomendaciones para estos iones. La primera recomendación que te voy a dejar para este caso ionizado. Primero, realice, por favor, realice la configuración electrónica, ¿ya? Como si se tratara, realice la configuración electrónica como si se tratara, ¿ok?
de un átomo neutro. Así que por favor, que no te interese. Si tienes cation anión, tú trátalo como si fuera un átomo neutro, ¿ya? Eso es lo primero que tienes que ver. Como segundo criterio, ¿ok? Vas a analizar si tienes un cation o tienes un anión. Si en el caso tú tienes un cation, en el caso tienes un cation de carga positiva, ¿ok? Lo que tienes que hacer sí o sí es retire electrones. ¿Está bien? Y si es que tú tienes un anión, si es que tú tienes un anión de carga negativa, ¿ok? Lo que tienes que hacer aquí es agregar, agregue electrones. No te olvides de eso. ¿Y de dónde voy a quitar, de dónde voy a agregar electrones? Siempre, por favor, siempre en el último nivel. Siempre en el último nivel. Entonces, eso es lo que tú vas a hacer. Ahora, te pongo un datazo cuando tengas este problema. Te puede pasar. En el caso de que tienes que retirar electrones del mismo nivel, en el caso de que tienes que retirar electrones del mismo nivel, siempre el orden es el de mayor energía relativa. Ese primero se va. Para que lo tengas que recordar, el orden sería FDPS. Ejemplito para subirte la moral. Ejemplito para subirte la moral. Mira acá. Cloro 17 más 2. Configuración electrónica. Tú mismo eres neón 10, 3S2, 3P5. ¿Está bien? ¿Sí? Lo trato como si fuera un átomo neutro, ¿sí o no? Después de ello, evalúo. Si es un más 2, ¿qué sucede? Pierde, ¿no? Pero ¿dónde pierde? En el último nivel. Ahora el problema, ¿quién pierde? Ah, cuando tengo el caso, me dice aquí, de retirar electrones del mismo nivel, el orden es el de mayor energía. Y tú sabes que el de mayor energía es el que está más lejos. O simplemente, entre S y P, primero se va a P. Así él se convierte en 3. ¿Está bien? Entonces, ten en cuenta estas recomendaciones al momento de trabajar. Tengo aquí a este azufre 16. Lo tratamos como si fuera un átomo neutro, ¿no? Ahí está. Después de ello, evalúo la carga. La carga es menos 2, así que le voy a agregar 2 a este último nivel, ¿cierto? ¿Por qué no le agrego a ese? Porque ese ya no puede soportar, ¿correcto? Así que se convierte en 3P6. Aquí tengo el hierro 26 más 3, lo trato como si fuera un átomo neutro, tal cual. Ahí está. Después evalúo la carga y mira, va a perder. Así que le quito el último nivel, último, no te olvides. Último nivel, le quito 2 y luego le quito un electrón más aquí. Y se quedaría de esta manera, ¿cierto? Ahí está. Ahí está. Ya sea la 2 o la 3 de este ejemplo del hierro, así podría quedar. ¿Está bien? Entonces, ten en cuenta estas recomendaciones. ¿Ya? Ten en cuenta estas recomendaciones. Muy bien. Cuando hablamos acerca de la susceptibilidad magnética, chicos, vamos a encontrar dos tipos de átomos. Especies llamadas de tipo diamagnéticas y especies llamadas
del tipo paramagnéticas. Cuando son átomos del tipo paramagnético, quiere decir que estos atraen o interactúan frente a campos magnéticos externos. La manera como tú te vas a dar cuenta que tienes una especie de tipo paramagnética es porque está desapareado. Punto. ¿Ok? Está desapareado. ¿Ya? Cuando hablamos de, en este caso, especies químicas, el tipo paramagnéticas, mira, ahí tengo un átomo paramagnético. Entonces, como está desapareado, él interactúa con el campo magnético externo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Atrae frente a este campo magnético externo. ¿Ya? No te olvides. En el caso de las especies químicas llamadas diamagnéticas, estas no actúan o simplemente repelen campos magnéticos externos. ¿Ya? Todos sus orbitales están llenos. Todos sus orbitales están apareados. Y mira, ¿te has dado cuenta que si el átomo ahí fuera del tipo paramagnético, el campo magnético tendría que ser repelido? ¿Está bien? Se repele ese campo magnético. Entonces, tomamos en cuenta, por favor, los casos que sean del tipo diamagnéticos y el tipo paramagnéticos. Ayúdame acá, por favor. Indique el paramagnetismo y diamagnetismo de los siguientes casos. Tengo aquí el cloro. Si tú te das cuenta, está desapareado, ¿no? Y como está desapareado, automáticamente paramagnético. Aquí el cadmio, me doy cuenta que está pareado, ¿no? Y si está pareado, di. Aquí el flúor, date cuenta que este -1 permitió que este acá se pueda parear, ¿verdad? Porque en sí su configuración es 1s2, 2s2, 2p5. Pero como se ha pareado, tendría que ser diamagnético. ¿Ok? Diamagnético. Muy bien. Ahora, vamos a hablar acerca de ciertos casos de configuración electrónica con respecto a anomalías. Un favor, cuando tú veas que tu configuración electrónica al momento de estar trabajando, ¿ya? Si tú ves que termina, por ejemplo, en S2 d 4 o termina en S2 d 9, ¿ya? No existe. Esto déjame decirte que no existe. ¿Está bien? Y como no existe, vamos a hacer que exista, agregándole energía a este último nivel, ¿ok? Haciendo que pierda un electrón y ahora se convierte de esta manera. Ahora sí, esto se llama anomalía, ¿ok? Esto se llama anomalía, donde hemos agregado energía al último nivel y se convierte de esta manera. Y cuando veas ese 2 de 9, tampoco existe. Así que lo que vamos a hacer es agregar la energía al último nivel, haciendo que se convierta ahora en una situación anómala, y eso quiere decir que es más estable, ¿ya? Recuerden eso, por favor. ¿Está bien? Podríamos colocar por este lado, por ejemplo, ¿ya? Al cromo 24 y la configuración electrónica tendría que ser argón 18, 4s2, 3d4. Y tú sabes que esto que está aquí no existe. Así que sería 1 acá y sería 5 acá. ¿Cierto? Casos anómalos. Muy bien. Casos de anomalía.